mí me gusta ver su delicadeza. Son las 7 de la mañana con 18 minutos. Seguimos aquí en vivo en Hechicera, la radio del primer lugar en sintonía. Y como lo habíamos anunciado, ya está aquí en los estudios. Está el representante del partido político Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros, Antauro. Antauro Humala nos visita para hablar acerca de su participación en la contienda electoral 2026. Las actividades entiendo que van a realizar aquí en la región de Tumbes y otros temas que tienen que ver con la coyuntura política. Le damos la más cordial bienvenida al señor Antauro Humala. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, compatriotas de Tumbes. Buenos días, Radio Hechicera. Para mí es de veras un honor estar en esta emisora. Gracias por estar con nosotros y para conversar acerca de su visita. En principio, es la primera oportunidad que llega a Tumbes, ya ha llegado anteriormente, conocía ya nuestro departamento. ¿Qué nos puede indicar al respecto? Bueno, por supuesto que conozco la región Tumbes. Mis dos hijos han nacido acá y mi primer matrimonio fue con una dama tumbesina. Entonces, también como militar, como todo militar, en verdad, del arma de infantería en el Perú, he tenido que trabajar también en Tumbes. Acá trabajé de capitán entre los años 93 y 96, si no me acuerdo. Entonces guardo gratos recuerdos de esta tierra y conozco, bueno, tengo también amigos, amistades y también ex colegas de armas. Entonces me siento en una tierra bastante familiar para mí. Su visita, entiendo, tiene una agenda de actividades propias del partido político. ¿Cómo Exacto. más o menos han elaborado su agenda para la región? Exactamente. Mi visita en estos momentos es en términos políticos y organizativos, en función al partido del cual formo parte, que es la Alianza Nacional del Trabajo, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros. Y estoy acá, voy a recorrer las 3 provincias y consolidar los 3 comités que hemos formado y hablar también con la militancia, la dirigencia y también hacer un periplo periodístico que estoy empezando por esta emisora. Bien, y hay un tema que evidentemente ha llamado mucho la atención, que es la decisión que se ha tomado para declarar ilegal y disponer la disolución del partido Antauro. ¿Qué es lo que se señala? Según lo que se indica es que se considera que el partido Antauro ha avalado ideas antidemocráticas y contra los derechos humanos. Ustedes han tomado también ya acciones legales al respecto. ¿Qué puede comentar sobre eso? Bueno, lo que puedo comentar es que se está cometiendo un gran abuso desde las altas esferas para desde ya comenzar a construir un prefraude electoral o un fraude preelectoral. ¿Por qué lo digo? Porque todavía la campaña electoral no empieza. Va a empezar recién en abril del próximo año. Sin embargo, hay una política de eliminar precandidatos. Está sucediendo no solo conmigo, sino también con el partido. Está sucediendo con otros personajes a los cuales también se le está impidiendo postular. A nosotros, en el caso nuestro, se nos acusa de actividad antidemocrática. Y nosotros hemos respondido que en el Perú no existe una definición de democracia ni en la Constitución ni en ningún código. Pero hay algunos personajes que creen tener la definición en su cabeza e imponerla al resto de peruanos. Entonces, yendo a la denuncia que nos han hecho por conducta antidemocrática, nosotros consideramos que es una falacia, que nosotros también tenemos nuestro concepto de democracia, que es democracia popular. Otros tienen su concepto de democracia, que es democracia fujimontesinista, que es timocracia, democracia de los timadores, es lo que está imperando acá. Entonces, estamos enfrentando esta primera sentencia en primera instancia adversa al partido, pero todavía falta una segunda instancia que se dará el próximo año, y todavía hay otras alternativas. Es decir, si ahorita se adelantan elecciones, el Partido Alianza Nacional del Trabajo, más conocido como Antauro, igualito se presenta. Están cacareando por adelantado. No hay ninguna eliminación del partido. Ustedes pueden agarrar su celular, cualquier ciudadano, poner el nombre del partido y va a ver que está vigente. Es decir, yo sé que es un deseo del fujimorismo, es un deseo de la derecha, que el nacionalismo no existe en el Perú, pero piñas, recontra piñas, el nacionalismo de todas maneras se presenta.
Entonces, yo le digo al pueblo peruano que tengan confianza. La Alianza Nacional del Trabajo, Agricultores, Universidades, Realistas y Obreros va a postular igual, porque repito, es puro cacareo. No hay nada en estos momentos que impida la postulación de este partido en las próximas elecciones. ¿Creen que el próximo año, cuando se define esto en segunda instancia, va a salir este fallo a favor de ustedes? ¿Confían en la justicia o creen, según lo que lo escucho, que como es un plan orquestado, probablemente sostengan nuevamente el tema de la disolución? Mira, es una leguleada lo que está sucediendo, porque para empezar, el Partido Alianza Nacional del Trabajo, Agricultores, Universidades, Realistas y Obreros ya logró su inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones. No es el caso del Movadef. El Movadef jamás logró su inscripción, jamás ingresó al sistema electoral peruano republicano. El partido nuestro, sí, igualito que el APRA, igualito que el PPC, igualito que Juntos por el Perú, igualito que los 30 partidos los que están en el Congreso. No hay ni una diferencia, hemos cumplido la ley. Entonces, ya adentro, por vez primera en la historia republicana, la Fiscalía pretende eliminarnos. Y nos ha denunciado a la Corte Suprema y nos ha ganado en primera instancia. Falta la segunda instancia. Y según los procedimientos, tiene que haber un procedimiento preestablecido que no existe. Es decir, no sabemos cuál va a ser la segunda instancia. Nadie en el planeta Tierra sabe cuál va a ser la segunda instancia porque no hay segunda instancia. Ya estamos en la Corte Suprema. Nos ha sentenciado en primera instancia una sala constitucional. En segunda instancia están diciendo que va a ser una sala de familia. Es decir, me opera un doctor, un médico y me mandan en segunda instancia donde un dentista. Así de estúpido es el Poder Judicial, así de estúpido es el sistema electoral peruano y así de estúpida es la pretensión de hacer este fraude preelectoral con nosotros. Es decir, estamos seguros que no va a pasar nada en la segunda instancia porque no hay segunda instancia, tienen que inventarla y no saben cómo inventarla. Es decir, disculpe la palabra, están hueveando a la población con esta falsa noticia. O sea, ¿usted cree que el objetivo es, claro, sentar la noticia, como usted menciona, de una primera instancia donde han ordenado disolver el partido, donde lo tiran antidemocrático, para ganar tiempo y que la gente no se asume a ustedes y al final, bueno, dirán ya que continúen, pero ya les han hecho un daño? Yo pienso que el problema lo tienen ellos. Han dicho que va a haber segunda instancia. Yo pregunto, ¿cuál es la segunda instancia? No se sabe cuál es porque es un procedimiento preestablecido que hasta ahora no existe. Repito, no hay reglamento de esa ley, todos están inventándolo. Mis abogados no saben cuándo va a ser la segunda instancia, nadie sabe. Entonces, desde ya es nulo flagrantemente, pero estamos en el Perú. Entonces, yo le digo, compatriota, no nos preocupa la segunda instancia porque no va a haber. Ni en un año ni en 2 años tienen que inventarlo. Pero aún así, obviamente, legalmente estamos, digamos, con tarjeta amarilla. Pero en otras palabras, para hacerlo más fácil para el entendimiento del pueblo, no existe la tarjeta roja. No existe la tarjeta roja. Y si, como usted dice, que crean las cosas, lo crearían y le remarcan el hecho de una disolución, ¿ustedes lo van a acatar o van a tomar alguna acción al respecto? Obviamente, tendríamos que acatar, pero también estamos seguros que no va a haber nada que acatar porque, repito, no existe segunda instancia. Acá ya murió el proceso, un proceso estéril, un proceso para engañamuchachos, yo le podría decir. Entonces, repito, yo estoy haciendo una gira, estoy instalando bases, porque estamos confiados en que igual el partido va a participar. Entonces, y es más, nos ha hecho un bien porque hay una solidaridad con nuestras bases justamente por este abuso que pretende efectuar la Fiscalía del Perú en alianza con el Grupo del Comercio. Porque el Grupo del Comercio, me repito, me refiero a la familia Miro Quesada, que es dueña de Perú 21, del comercio, de correo, de gestión, del Trome y otros medios más como Canal 4 y Canal N. Bueno, este conglomerado de medios que se echaron antes a Montesinos y siempre han recibido plata de todos los gobernantes, bueno, estos están todos los días editorializando contra el partido nuestro para que lo saquen de la competencia. Estos están en combinación con la fiscalía más mafiosa del planeta Tierra, que es la Fiscalía Peruana. Puros delincuentes, miren cómo están. Entonces, para nosotros es propaganda gratis. Quiere decir que estamos bien, si tan preocupado está este sistema putrefacto con respecto al nacionalismo, en buena hora. Les agradecemos por la propaganda que nos hacen.
pero aún así, por más que lo deseen, no nos van a poder despojar de la inscripción, porque aparte de ser antipatriotas son imbéciles, son torpes. Entonces, ese es por eso que estamos confiados en que esta elección nos va a ir muy bien. Ahora, lo tildan de que el partido y usted tiene posturas antidemocráticas y al inicio lo escuchaba que usted tiene una definición de democracia. ¿Qué cree usted que se diferencia de la democracia del pueblo, que es lo que ha indicado, de la democracia que se viene practicando? Gracias por la pregunta. Mire, señor periodista, lo que yo sostengo claramente es que en el Perú todos hablamos de democracia. Usted habla de democracia, yo también. El dueño el director del comercio también tiene en su cabeza la idea de democracia. Rosa María Palacio seguramente también lo tiene. Willax también lo tiene. Yo también lo tengo. Abimael Guzmán también lo tuvo. Era la República Popular de Nueva Democracia que los militares combatimos y lo vencimos en el campo de batalla. Hablamos con autoridad moral. El problema que yo considero es que en el Perú no existe la definición de democracia en ninguna de las 12 constituciones que hemos tenido y ningún código. Entonces, yo creo que justamente debemos ponernos de acuerdo en definir la democracia la peruana, nacionalizar la democracia, y para eso se necesita una asamblea constituyente, un debate nacional. Justamente esta indefinición de democracia es lo que en estos momentos falta definirlo en el Perú. Ahora, la democracia, usted menciona de que también lo tenía en su mente Abimael Guzmán, un líder terrorista aquí. Justamente me traía recuerdo y quería consultarle sobre unas declaraciones que en algún momento usted refirió, mencionando de que lo mejor de la izquierda era Sendero Luminoso. Para parafrasear exactamente lo que han citado aquí, usted habría declarado lo siguiente: hay que ser realistas, nosotros como emocionales somos matemáticos, somos científicos, decimos las cosas como son. Lo mejor que ha dado la izquierda desde Pizarra hasta ahora como partido político ha sido Sendero Luminoso. ¿Usted se reafirma en lo dicho? Por supuesto. Mire, compatriota, usted está hablando con una persona que más allá de cacarear ha combatido a Sendero Luminoso. Y tengo una herida de bala en la pierna de Sendero Luminoso. He matado senderistas en combate con mis patrullas en Ayacucho, en Tingomaría, en Huánuco, en Pasco y en Junín durante 4 años. Entonces estoy curado contra el susto. Y mi partido está curado contra el susto porque lo integran reservistas que han vencido también al Sendero Luminoso cuando eran muchachos como soldados, hace 20, 30 años. Entonces, a nosotros nada nos asusta. Y cuando digo, lo digo es cierto. Y eso, lo que usted ha parafraseado, me costó que la DIRCOTE me llamara y me interrogara. Y les expliqué, señores, estoy opinando. Y le hago la misma respuesta que le estoy dando a usted. Ya, pero y la DIRCOTE, es que lo digo. Los especialistas son la DIRCOTE. Ellos han concluido que no es apología, es libertad de opinión, y estoy opinando. Y cuando hago la referencia a la historia de toda la historia de la derecha, también digo en mi conclusión, concluyo que hay partidos que han representado mejor a la derecha que otros, igual con el nacionalismo, igual con la izquierda. Entonces, con la izquierda política, desde hace 500 años, yo considero que lo que más ha repercutido en la historia ha sido la lucha armada que hizo Sendero al Estado peruano durante 30 años, 70.000 muertos. Le adjudica a la izquierda que lo adjudica usted a la izquierda, que lo mejor de la izquierda es un grupo terrorista, o sea, un grupo de asesinos terroristas. Al cual he vencido, al cual he metido bala, que usted no ha hecho ningún periodista, claro, por eso. Pues, por lo mismo no se entiende, o sea, no. ¿Cómo usted que ha combatido contra asesinos porque tengo terroristas? Autoridad moral. Justamente, lo que no se debe entender es que digan eso gente que no ha combatido, que solamente parlotea. Claro, el que habla, más allá de eso, ha combatido. Ningún político lo ha hecho. Yo sí, entonces hablo con autoridad moral. Ya, el hecho de haber combatido terroristas, como usted lo menciona, lo faculta usted decir que esos terroristas asesinos que generaron muerte de inocentes en el país, que desangraron el país, son lo mejor de la izquierda, o sea, si iban a promocionar a la izquierda. Como partido político ha sido más trascendente, pero Sendero por el Perú. O sea, yo digo, pero Sendero no ha sido un partido, Sendero no ha sido un grupo terrorista. Yo estoy hablando en función a la historia. Ya, pero Sendero es un partido político. La historia te puede gustar o te puede disgustar, claro, pero son hechos.
tú no te puedes molestar con Pero los hechos. esta historia, señor Antauro, Sí, esta historia, mucha gente que ha vivido la Como yo, época como yo, del como usted. terrorismo, Ya. claro, porque Ya. yo he vivido Ya. la época del terrorismo, he visto que estos delincuentes Ajá. asesinos Un ratito, perdón, han matado ya. gente Perdón. inocente, Ya, vamos a hablar del gente terrorismo. inocente, señor Vamos a Antauro. hablar del terrorismo. ¿Quieren hablar del terrorismo? Hablemos del terrorismo en esa época dantesca que fue de los 80 y los 90. Hubo dos tipos de terrorismo, el terrorismo insurgente y el terrorismo represivo. ¿Por qué? Porque así como Acomarca o como Tarata fue terrorismo de Sendero Luminoso, Acomarca fue terrorismo de Estado, donde un teniente del ejército entra a esta aldea y mata 80 campesinos, mujeres y niños, los quema vivos. Eso es terrorismo de Estado. Entonces yo que salgo de esa guerra, yo denuncio los dos terrorismos, el terrorismo subversivo y el terrorismo contrasubversivo. Estos ensuciaron la guerra sucia, pero también hubo participantes en el ejército que combatimos sin necesidad de hacer este tipo de terrorismo de Estado, a punta de combate legítimo. En las punas vencimos a Sendero Luminoso. Entonces, yo soy uno de esos sobrevivientes, por eso digo, con autoridad moral, yo he matado terroristas de Sendero Luminoso en combate, y con esa autoridad moral puedo decir que estos terrucos dentro de la historia de la izquierda han sido más trascendentes que otras organizaciones. En ese momento, matando para gente. mal, por supuesto, para mal. Matando gente ha sido más trascendente. Para mal, más trascendente. Claro. Trascendente es que ha trascendido. Puede ser para bien o para mal. En este caso ha sido sí, para mal, obviamente. pero ha trascendido. Igual que el ejército, la marina, que participaron en la guerra y cometieron terrorismo de Estado. Por eso, para mí, en esa guerra hubo dos grandes terroristas. El terrorista subversivo Ismael Guzmán y el terrorismo contrasubversivo, el japonés Fujimori. El japonés Fujimori fue un terrorista de Estado, tan terruco como a Ismael Guzmán, y lo digo con autoridad moral, porque contra los dos me he sublevado. Me sublevé contra Ismael Guzmán en la guerra y lo vencí porque participé en el ejército de esa guerra, como teniente de infantería. Y después me he sublevado contra el japonés Fujimori, en Locumba. Y con autoridad moral a los dos los acuso de terroristas. ¿No un cree... terrorista contrasubversivo y un terrorista Claro. subversivo. Ahora, ¿no los cree... dos han jodido al Perú. Claro, ¿no cree usted que justamente por ese tipo de declaraciones, no solamente polémicas, sino que hablan, porque claro, yo entiendo lo que usted está mencionando, la trascendencia negativa, pero mencionar que la izquierda tiene a lo mejor a Sendero Luminoso, están en una contienda electoral donde ambos están dando sus opiniones, y llamar lo mejor, creo que no es el término más adecuado para decir lo mejor a un grupo de asesinos. Me mencionaba varias veces que es partido político, yo no sé dónde se inscribió o cómo se consideraría Sendero Luminoso un partido, porque nadie lo tenía como un partido político. En la historia del Perú, en la historia de los partidos del Perú, ha habido organizaciones políticas como el APRA de los años 30, que fue catalogado como terrorista, capturaban cuarteles, asesinaban presidentes como a Sánchez Cerro, capturaban buques de la Armada, paraban por centenares en las cárceles y después entraron a la legalidad, se inscribieron y lograron llegar al poder inclusive 2 veces. O sea, usted compara el APRA con Sendero Luminoso. Por supuesto que lo compara, porque ambos estuvieron dentro de las filas subversivas, terroristas, insurgentes, en los calabozos, en las cárceles, en la clandestinidad, y después pasaron a la legalidad. Eso es un tránsito que también se ha visto en Uruguay, el Frente Amplio que acaba de ganar en Uruguay. Antes fueron los Tupamaros, terrucazos en Uruguay. Pepe Mujica, 2 balazos en el cuerpo, 12 años en la cárcel por terruco, por Tupamaro. Sale, inscribe su partido y logra la presidencia y transforma su país. Lo hemos visto en Sudáfrica. Nelson Mandela, terrucazo, 27 años preso, sale de su país por un partido político, ingresa a la vía electoral y transforma Sudáfrica. Hasta lo hemos visto en Venezuela y otros lugares más. Entonces, usted también puede ser como un referente a aquellos personajes como está hablando, ¿no? Porque usted también ha matado a policías, sale de la cárcel y va a postular para la presidencia y puede ser que sea presidente. Corrección, señora, yo no he matado policías. Eso lo dicen 5 jueces apestosos de la Corte Suprema. Pero estos 5 jueces apestosos también son los que sostienen que yo no efectué un solo disparo, pero que está en mi absorción negativa. Entonces, yo oficialmente sí, para este poder putrefacto de jueces delincuentes, soy un asesino de policías, pero también para estos jueces delincuentes soy el único que no disparé y tengo absorción negativa. Entonces, la pregunta es, ¿cómo recorcholis
una persona que no disparó puede ser sentenciado por asesinato. ¿Usted Ese es mi tiene caso. algún grado de arrepentimiento sobre lo que En pasó absoluto, Velazo? estoy recontra orgulloso de haberme sublevado contra un delincuente como Alejandro Toledo. Ha sido Que muerto me cuatro hayan policías. chantado, que me No, hayan no chantado importa. 4 policías, 4 cadáveres que no asesiné, es otra cosa. Y tal es así que cuando salgo de la cárcel de Piedras Gordas, hace casi 2 años, lo primero que hice fue irme al lugar del crimen, a Andahuaylas. Ningún asesino va al lugar del crimen, pero yo lo hice a propósito, para demostrarle a este poder judicial de delincuentes disfrazados de jueces que los asesinos eran los francotiradores del general Gibovich y el general Williams, y que esos policías fueron asesinados por la espalda. Y eso lo confirmaron 50.000 andahuaylinos, no 5 jueces apestosos y delincuentes, sino 50.000 andahuaylinos que en la Plaza de Armas dieron su veredicto histórico. Entonces la historia nos da la razón, los tribunales aún no, pero estoy seguro que van a tener que reconocer esa realidad. Porque mire usted, ¿cómo es posible? Porque yo, Antauro Humala, oficialmente soy un asesino de 4 policías y secuestrador de 25 militares. ¿Y cómo es posible que a una persona así esté punteando las encuestas, sea recibido en universidades, reviente plazas en el sur y sea invitado a ser tan prestigiosos? Señor como este Antauro, canal? lo que pasa es lo Entonces, siguiente, que a la ver. gente está harta de tanta corrupción, Sí, claro. está harta Por de supuesto. tanta autoridad que tenemos Así en es. diferentes departamentos, en el gobierno central, donde pues prolifera la corrupción, y usted va con un lenguaje Ajá. que de repente está calando en la gente, pues no, un lenguaje que tiene usted donde va a combatir la corrupción matándolos, a todos los corruptos, muerte a los corruptos. Entonces yo creo que eso le está entrando a la gente por la cabeza, ¿no? No, dice Antauro, va a venir y va a matar a este corrupto, va a venir y bueno, va a liberarse de toda la corrupción, pero ese es el lenguaje que usted está manejando ante la gente, por eso quizás tenga seguidores, por eso es que usted dice que está liderando las encuestas, ¿no? Bueno, no lo digo yo, lo dicen las encuestas. Pero yo le digo una cosa, compatriota. Mire, yo soy un convencido que no solo la palabra convence, sino principalmente el ejemplo arrastra. Entonces, en el caso nuestro, de Antauro Humala, yo lidero una organización política que inicialmente fue de ex soldados, que luchamos en la guerra interna y la guerra con Ecuador. Y hemos rescatado el mensaje del general Velasco nacionalista. ¿Por qué hemos rescatado el nacionalismo? Porque desde hace 30, 40 años con la constitución del japonés, estamos en una plena extranjerización de nuestra economía. Y ha entrado todo el envilecimiento de afuera. Nos han traído un extranjero como Kuczynski, con la constitución de un japonés como Fujimori, nos trae 2 millones de venezolanos, que han hecho el caos. Han hecho un caos la seguridad ciudadana. Entonces, este mensaje que yo doy es un mensaje franco. ¿Y por qué cala? Porque es contundente, porque es real. Entonces, es tan real que el sistema nos pretende quitar la inscripción. Entonces, ahí están los hechos. Por eso yo siempre digo, si el verbo convence, el ejemplo arrastra. Y nuestra organización siempre ha hecho rebeliones, no una, sino 2. Ha ido más allá de las palabras, ha sido consecuente, el cautiverio de 18 años. Y mantenemos el discurso firme. Y al salir de la prisión, hemos inscrito el partido, estamos en la vía electoral, hemos cumplido toda la ley, nos hemos inscrito. Y ya cumpliendo toda la ley, nos quieren ahora despojar de la inscripción bien habida. Claro, eso es lo que ahora, estamos peleando, es lo que estamos luchando. Su propuesta entonces es cambiar la ley para fusilar por traición a la patria a los expresidentes, y entiendo también manejar la ley en el sentido de, no sé si sabrá, pena de muerte para ¿qué? Para gente que cometa delitos graves. ¿Cuál es su estructura? Ya, primero, Jairo, no vamos a cambiar la ley. Vamos a restituir la ley, que es diferente. ¿Por qué hablo esto? Porque nuestro programa es desconocer la constitución de Fujimori y Montesinos. Entonces, al desconocer la constitución de Fujimori y Montesinos, que es la actual, que no tiene firma, porque la firma del japonés fue retirada cuando se fugó a su país, entonces, al desconocer la actual, entra inmediatamente la anterior. Y la anterior no es capricho mío, es del año 79. Y tiene un último artículo que es el 307, que yo les pido que lo analicen, porque ustedes son los informantes del pueblo, son líderes de opinión. Analicen eso, porque eso lo vamos a enarbolar. Y ahí nos faculta, con la ley en la mano,
para restituir esa Constitución del 79 que no pierde vigencia. Entonces, con la ley en la mano, vamos a restablecer el orden constitucional. Mire, una semana antes que yo recupere mi libertad, acá estuvo presente la comisionada de la ONU, la señora Michelle Bachelet. Todavía en ese entonces gobernaba Castillo. Y ella hizo un diagnóstico de la situación del país. Y dijo, el Perú es un país de antiderecho. Así, la palabra antiderecho. Y lo que estamos viendo, mire lo que está haciendo el Congreso, modificando todas las leyes electorales ya en pleno partido, haciendo legislación para ellos solamente, vulnerando todo el Estado de Derecho. Entonces, para nosotros, vamos a rescatar la verdadera legalidad en el Perú, vamos a poner orden constitucional, porque acá no hay orden constitucional. En esa constitución indica que si un presidente, supongamos, en funciones comete actos de corrupción, es sentenciado por corrupción, ¿se le debe condenar por traición a la patria? No, lo que dice la constitución del 79 y también la actual. En todas las constituciones existe la pena de muerte por traición a la patria. O sea, eso yo no lo he inventado. Esto existe, está escrito. Yo simplemente exijo que se cumpla. Entonces yo considero que todos los presidentes habidos en el Perú, desde el 5 de abril del 92, y además las bajatistas, no solamente son corruptos, como lo establece el Código Penal, sino son, además de corruptos, traidores a la patria. Y como tal se les debe juzgar. Y en todas las constituciones traición a la patria es pena capital. Y la pena capital en el Perú tiene un procedimiento que yo no lo he inventado, se llama fusilamiento. Entonces yo simplemente exijo, si el pueblo peruano me honra o honra a nuestra organización por liderar sus destinos en 2026, lo vamos a aplicar, porque para eso hemos sido elegidos en esta propuesta. ¿Y por qué digo que es traición a la patria? Porque la Bajato Odebrecht es ante todo un problema de seguridad nacional, porque son agentes extranjeros, en este caso brasileños, alias inversionistas, ampones extranjeros, alias inversionistas, que han sobornado, entiéndase bien, sobornado la voluntad presidencial durante un tercio de siglo en esta república. Es como que yo vengo de Chile y le digo a usted, ¿sabe, compatriota Jairo? Vengo de Chile y he sobornado al presidente Boric, le he hecho chapar 3 millones. Si yo levanto el teléfono lo meto preso ahorita. Tú te quedarás, Jairo, asombrado. Y yo te digo, no solo eso, también soborné a Bachelet, a Piñera, a Frei, a los últimos 6 presidentes de los últimos 30 años. Entonces tú, Jairo, me dirás, Mayor Antauro, entonces levanto el teléfono y recupero Arica. Ya no es necesaria una guerra. Por eso, compatriota, esto es seguridad nacional, esto es traición a la patria. Han entregado el erario nacional, han entregado nuestros recursos, la frontera vertical. Entonces somos el único partido político que lo enfoca así. Y esta es nuestra propuesta. Okay. Que para unos, los de la derecha, los que se crean aludidos por traidores, que se sientan amenazados, piñas, traicionaron al país. Miren cómo está un presidente suicidado, cuántos tenemos presos, cuántos van a regresar. Inclusive un hermano mío, traidorzazo. También él está también está en la lista. Igual podría ser fusilado, bajo lo que se no menciona. Por ser mi hermano, sino por ser un delincuente traidor, igual que Kuczynski, igual que Vizcarra, igual que Fujimori, igual que Toledo, igual que García, contra los cuales me he sublevado. Okay, o sea, he ido más allá de las palabras. Vamos a hacer un corte ahorita porque tenemos que ir con los anunciantes, pero estamos para seguir hablando con usted acerca de las propuestas del señor Antauro Humala y los ideales que tienen que ver con el partido Antauro. Tenemos ya las 7 de la mañana con 46 minutos. Vamos a un corte y volvemos. Usted hace la noticia. Son las 7 de la mañana con 51 minutos. Seguimos conversando con el señor Antauro Humala. Bien, para avanzar con los temas, he leído que dentro de sus propuestas también está la lucha contra la delincuencia, la inseguridad ciudadana, y usted ha hablado bastantes ocasiones sobre el tema de la inmigración venezolana, un problema que el gobierno claramente no ha podido manejar adecuadamente y que se ha desbordado. ¿Cuál sería el plan? ¿Cómo se enfrentaría esto? ¿Qué tipo de accionar se necesita para de una vez poner coto a la situación que vimos todos los días, que es la extorsión, que es el asesinato? ¿Cómo lo van a manejar ustedes en un eventual gobierno? Miren, es evidente que el índice de corrupción e inseguridad ciudadana se ha elevado en toda la nación. Nosotros hemos analizado eso
y somos un partido que sale de las cárceles. Hemos estado 18 años ahí, en el inframundo. Entonces quizás tenemos una experiencia distinta del resto de partidos cuyos líderes jamás han pisado ni siquiera una comisaría 5 minutos. No saben cómo se ve la sociedad desde abajo, desde el inframundo. Y hemos llegado a una conclusión hasta triple. Primero, que la principal escuela de moralidad de un pueblo no es tanto la parroquia o el colegio, sino el ejemplo de los gobernantes. Entonces, si tenemos a los presidentes, que son los primeros delincuentes del país, los primeros corruptos del país, ¿qué se le puede pedir a un gobernador? ¿Qué se le puede pedir a un regidor? ¿Qué se le puede pedir a un profesor? ¿Qué se le puede pedir a un policía? Si desde arriba el padre es el primer delincuente. Esto es grave, esto es gravísimo. No existe en el Perú un ciudadano menor de 40 años que haya conocido desde que tiene un uso de razón a un presidente honesto, patriota, honrado. A todos los ve presos, o fugitivos, o suicidados. Entonces, para nosotros este es un problemón y se tiene que sanear. Porque si no se sana esto, no se puede sanar nada en el Perú. Entonces arrancamos con el fusilamiento de presidelincuentes. Lo digo claramente, es mi posición. Considero que es la más humana. Y en simultáneo, porque con eso estamos dando un ejemplo a la población. Acá se va a moralizar, así como los chinos. En China es potencia porque existe un capítulo en su código penal que dice crímenes económicos contra el pueblo chino. Y todo se condena con pena de muerte, lo cuelgan de una grúa. Eso falta acá. Entonces, pero primero tenemos que moralizar arriba, dar un mensaje contundente. 5 presidelincuentes fusilados en 3 meses. Esa es una señal, esto es un proceso revolucionario. Y simultáneamente le falta a nuestro pueblo trabajo, porque la falta de trabajo es lo principal generador de la delincuencia, así como el ocio genera todos los vicios en su versión laboral, el desempleo genera todos los delitos. Y encima nos han zampado 2 millones de lumpen laboral venezolano. Los trajo un extranjero, Kuczynski, con la constitución de otro extranjero, Fujimori, y no nos consultaron a los peruanos. Entonces, tenemos que prohibir a los extranjeros trabajar. Por supuesto, el extranjero, si no tiene su visa de turista, se va a su campo de refugiados, en el Arenal. Y ahí no van a dar pena como van ahora, saltando, durmiendo en las calles. Y ahí los alimenta la ONU. Y esa ONU, hay un departamento, el ACNUR, que está en Siria, está en el Medio Oriente, en muchos sitios. Campos de refugiados económicos. Y estos refugiados económicos, 1,5 millones, 2 millones de extranjeros, van a tener que ser alimentados con lo que vendan nuestros comerciantes. O sea, va a incentivar la economía. Y encima se van a recuperar al toque 1,5 millones de puestos de trabajo. Simultáneamente, tenemos que emprender el servicio militar obligatorio universal. Ahora se gana sueldo mínimo en la tropa. Entonces, los cuarteles del ejército, la marina y la aviación tienen capacidad para absorber anualmente 500,000 de jóvenes, que es justamente el 500,000 que votan todos los años los colegios de quinto de media. 500,000 de jóvenes que ni estudian ni trabajan, tentados por la delincuencia, no les queda otra opción. Entonces, tenemos sentido común patriótico, cómo resolver este asunto. Y encima, ya con los secuestradores, los extorsionadores, flagrancia y fusilamiento, 24 horas. Y la mayoría son extranjeros también, son venezolanos. O sea, va a ser un fusilamiento relámpago, o sea, en 24 horas se corrobó en flagrancia y lo mata. Eso sería... Flagrancia. Por ejemplo... Pero tendría que cambiar sentido la ley, pues, porque claro, ¿cómo aplicamos la flagrancia y fusilamiento en 24 horas? Bueno, esa es nuestra propuesta, porque no encuentro otra. Y eso está en su plan de gobierno usted, o sea, fusilamiento para todo delincuente, toda persona que, bueno, extorsiona, mata, toda persona que roba un celular, desde un celular hasta la persona que mata, ¿o...? Primero que la propuesta nuestra es más que todo arriba, a los presidelincuentes. Eso ya no gobernadores regionales, etcétera. Ahora, en la parte de abajo, he dicho claramente, ¿no? Lo que es flagrancia, y estos cuadros de delitos tan espantosos, como es la extorsión, el secuestro, que están matando a emprendedores peruanos, esta gente humilde, y la mayoría son peruanos y de manera tan cruel, si hay flagrancia ahí nomás,
Yo lo digo Ya. sinceramente. Ahora, el tema está... Ahora, eso es pero, una cosa. pero usted me está diciendo, alguien que roba un celular, pues ese no... Ya, ese ya, no es- bueno, no. ya, entiendo ya, pero ¿cómo vamos a hacer para que esto se ejecute y se cumpla, teniendo en cuenta de que no es cuestión de que entre un presidente y solamente, bueno, se me ocurre que, no sé, pues un extorsionador que se detenido en flagrancia, lo detenemos en 24 horas, lo matamos? Hay que ver el tema legal, además de ello está el Congreso. ¿Cómo va usted a manejar esta situación? Porque el presidente no gobierna solo, está el Congreso, Claro, está claro. el ente judicial. Por eso, mire, compatriota, yo siempre me aferro al artículo 307 de la Constitución no actual del japonés que no tiene firma, que es un papel higiénico. Me refiero a la verdadera Constitución que tiene firma, que es la del 79, y su artículo 307 la hace vigente hasta ahorita. Entonces, si yo estoy desconociendo la Constitución, que el papel higiénico que no tiene firma de Fujimori, que es la de Gracia Nacional, lo estoy desconociendo, y estoy rescatando la anterior, entonces yo me rijo por la anterior. Y con este artículo 307 podremos combinar, obligar, presionar a los congresistas nuevos. Seguramente los nacionalistas van a cerrar filas con nuestras medidas, pero nosotros tienen que alinearse. Pero Porque ese es si el no tema, se el alinea- resto de no, que- bancadas. ¿Cómo ¿cómo? va a manejar el resto de bancadas? Porque hemos visto en el tiempo, y usted lo ha visto, Ya, que y los si- presidentes han tenido ya, sí. que, entre comillas, negociar con el Ya, Congreso. bueno, Y si no se entonces, alinean- o sea, usted me está poniendo en el escenario que asumiríamos la presidencia y no tendríamos mayoría en el Congreso. Como se ha visto. Claro, como se ha visto, Claro. claro, como se ha visto. Entonces yo le estoy respondiendo que en la situación actual, en las condiciones actuales, lo que usted prevé que podría pasar un bloqueo, una anarquía, Claro. sería una desgracia y podría pasar. Pero Soy. como no vamos a entrar en el marco de la Constitución actual, sino el anterior, cambian las cosas. Ese artículo 307 nos da la facultad de conminar a todos esos congresistas que no están de acuerdo a reconocer ese artículo si es que no son destituidos y entran sus accesitarios. Y a los accesitarios también se les pone en el mismo ultimátum. Si no se subordinan al artículo 307, serán destituidos. Entonces, lo que quiero decir es que con este artículo 307 vamos a convocar una asamblea constituyente. Esa asamblea constituyente es la que va a parir un nuevo contrato social. Y esa asamblea constituyente tendrá que trabajar un año, medio año, y en ese año lo que va a regir, repito, es el artículo 307. Y en ese marco es donde podemos contemplar todas las medidas legales para efectuar nuestra acción contra la inseguridad ciudadana y contra la tradición, que es el fusilamiento. Si la situación se Lógico. sale de control, usted cerraría el Congreso en todo caso. Mire, si no se acepta la legalidad del artículo 307 y la restitución del año 79 de la Constitución de ese año, todos los congresistas y diputados y senadores que estén en contra van a ser destituidos con la ley en la mano, porque el artículo 307 así lo indica, y la Constitución de Fujimori no existe, No se porque no tiene convertiría, firma. no se convertiría Repito. en esa línea al tomar ya, bueno, ya están en contra mío, lo vamos a ir sacando. ¿Esto ya en una dictadura? O sea, el contrario. Ejecutivo ya tomando el poder y sometiendo a los parlamentarios porque no sintonizamos, se convierte en una dictadura. Sería finalmente. dictadura si fuera un golpe de estado militar y yo entro con 5 generales. No, eso sería dictadura. Pero estoy ganando la elección. Estoy ganando la elección. Para eso el pueblo me ha elegido. Pero ya no sería oposición, o sea, o te alineas conmigo o te vas. Miren, Si eso no es nuestra dictadura, ¿cómo propuesta es le llaman? clara. Mire, ahorita se está discutiendo en el Congreso. Qué buena pregunta me has hecho. Ahorita se está discutiendo en el Congreso de la República la restitución de la firma de Fujimori a la actual Constitución. O sea, están discutiendo 130 mamíferos en el Congreso si se restituye o no la firma del japonés en la Constitución actual que nos gobierna. Entonces se está reconociendo que es una Constitución que no tiene firma, o sea que es un papel higiénico, y esto no está gobernando a los peruanos, es la desgracia nacional. Entonces, en verdad estamos bajo una dictadura ahorita, estamos bajo una dictadura porque Boluarte no gobierna. Acá el gobierno se sostiene en los fusiles que están en los armeros de los cuarteles del ejército y de las comisarías de la policía, porque si no el gobierno se cae. En verdad esto es una dictadura, con ropaje democratoide. Entonces, en verdad nosotros si ganamos vamos a implementar la verdadera democracia. Es la verdadera democracia. Primero no está elegido el pueblo.
Ya. Segundo, estamos aplicando una constitución real que tiene firma de 100 peruanos que la firmaron en el año 78. ¿Y cómo haría? Claro. Perdón, no con el papel higiénico que nadie firma. Entonces, Ya. ¿qué más democrático que nuestra Ya. posición? Ahora, ¿Qué más democrático que eso? Para avanzar en sus opiniones también en esos temas, ¿cómo haría en ese gobierno donde ya está manejando las cosas con el Congreso por un lado, ejecutando su plan de fusilar a los presidentes y las ideas que nos está explicando, con la repercusión internacional, porque un país no es un ente aislado, Por usted sabe supuesto, cómo es claro. el tema internacional, Lógico. y va a haber pronunciamiento de otros presidentes, algunos van a querer romper relaciones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo va a manejar la imagen del país, la repercusión nacional? Porque usted se imagina, desde que ya es candidato, ¿cómo lo están criticando? Si ganara, peor. Ya. Si instaura las ideas que está indicando, peor. Entonces, ya van a hablar también del tema que va a tener que salir del Perú para que se ejecute su plan, que es el tema del Pacto de San José y demás. Ya. Primero, yo te quiero decir que ahorita la imagen del Perú está por los suelos a nivel global. Primero, somos la primera potencia exportadora de cocaína. Segundo, somos la primera potencia en presidentes delincuentes. El único país en el planeta Tierra que tiene una prisión exclusiva para presidentes. El único país en el planeta Tierra que en todas sus cárceles tiene pabellones exclusivos para alcaldes, gobernadores, regidores. Ese país en Latinoamérica que lidera la lista en desnutrición de su niñez, 50% desnutrido. Entonces, compatriota, el Perú da pena. Entonces, si nosotros logramos acceder al poder y aplicamos lo que estamos diciendo, el artículo 307 de fusilamiento de presidentes, yo creo que la posición del Perú va a mejorar, totalmente, porque estamos reordenando el país constitucionalmente, legalmente, y ahorita es un caos. Nadie sabe qué es lo que está pasando en este país. La presidenta no gobierna. ¿Pero cree que este tema lo saludarían los otros presidentes? O Pero sea, tú no puedes ser monedita de oro para gustar a todo el mundo. Claro. El mundo está dividido. Hay un enfrentamiento ahorita en Ucrania entre la OTAN y Rusia, entre el chino Xi Jinping y ahorita el presidente Trump que va a asumir. Hay una guerra no declarada económica entre China y Estados Unidos. Entonces, en este mundo ya polarizado, nosotros podemos alinearnos con quien queramos, podemos ser soberanos. Entonces, quizás Estados Unidos no nos va a ver bien, Claro. China nos verá bien. Ahorita el mundo es multipolar. El tío Sam está recontra anémico, está el tío Putin, está el tío chino, hay cualquier cantidad ¿Y de a qué tíos, tío- están los y a qué BRICS, tío- están los BRICS. y me imagino que no va por el lado de Estados Unidos, pero ¿a qué tío usted lo ve mejor? ¿Cómo puedes repetir? Porque ya que hablamos de tíos, me imagino que por sus ideales no sintoniza mucho con Trump, pero con el resto de Aunque tíos no lo creas, poderosos, ¿con quién? aunque no lo creas, Jairo, yo sí tengo mucho en común con Trump. Sí. Trump es nacionalista. Por supuesto, Trump es nacionalista. ¿Y cree que Trump Le va a lo poner obliga- aranceles, mira la competencia extranjera. ¿Y cree Nosotros somos nacionalistas. ¿Cree, vamos a cree poner que el- Trump lo apoyaría usted viendo que mata a 5 presidentes? No necesariamente, pero si hay coincidencias, nosotros somos nacionalistas. Más cercano a nosotros es Trump que Kalama Harris, por supuesto. Entonces nosotros vamos a aplicar una política económica proteccionista que va a subordinar el libre mercado al interés nacional. Quizás somos los únicos que proponemos eso. El resto de partidos, para ellos el libre mercado es sagrado. El interés nacional se subordina al libre mercado. Nosotros tenemos al revés. Es lo mismo que coincide Trump en Estados Unidos, lo que coincide Putin en Rusia, lo que coincide Xi Jinping en China. El nacionalismo es patriotismo, el nacionalismo es la versión política del patriotismo. Pero acá no se puede ser patriota. Si eres patriota te meten preso, como yo lo estoy 18 años. Gracias. Y otro tema sensible que he visto que ha causado polémica es su declaración sobre el tema de la comunidad LGTB. ¿Cuál es? También va a fusilarlos. No, pues, compatriotas. No, claro. aunque no lo crea, señor Antauro Humala, el comentario popular, que es así, es, Antauro va a fusilar a todo el mundo, a los gays, a los homosexuales, lesbianas, travestis, lo va a matar. Sí, ¿Cuál realmente es su posición sobre he eso? escuchado eso y es que problemas cuando hablan de todo el mundo es todo el mundo, y no es todo el mundo. Por eso, estoy diciendo o sea, presidelincuente. Ya, ¿cuál es su tema? Ya, común, mire, pues? primero quiero yo descartar que yo en algún momento haya dicho que el enocacerismo va a fusilar a los homosexuales. Nunca Ya. se ha dicho eso, es parte del folclore urbanístico o de algún periodista, nunca lo hemos dicho. Ya. Lo que hemos dicho que la pena capital es para la alta corrupción. Ya. Es lo que y nos mantenemos. Pero con respecto a la comunidad LGTB no voy a rehuir el tema. Y mi posición es la siguiente: no admito el problema
LGTB o el problema homosexual como un hecho que debemos verlo políticamente a la altura de la seguridad ciudadana, de las fronteras vivas, de la política exterior, del hambre, de la agricultura. No, para nosotros el tema LGTB es un tema que se debe solucionar en el closet, no entra a la agenda política, ni siquiera lo consideramos importante políticamente. O sea, es un problema y no son importantes. Es un problema de sábana, el problema de que si ¿Cómo? A ver, el problema de la opción sexual, ¿cómo es un problema de sábana? Explíquenos bien, porque usted está que nos confunde ahí, no confundo a nadie. Claro, porque dice que, bueno, el LGTB es un problema de sábanas. ¿Cómo es eso? A ver, claro, yo creo que es un tema íntimo, es un tema de closet, no es un tema político. O sea, deben quedarse en el closet, es lo que usted sugiere, que ellos deben quedarse en el closet. No, mi primera posición es que como político considero que el tema LGTB no es un tema político. Es un tema de closet, es un tema de farándula, bueno, es un tema para Magali Medina, ahora, ellos no piden, para Antaurumala. Ellos piden derechos, estaban mencionando el tema de la unión civil. Son ciudadanos, tienen DNI, todo el que entonces tiene ya si se debate en el Congreso, no, lo que estoy diciendo es que son ciudadanos, claro. Tienen su DNI, y en DNI, hombre o mujer. Entonces, a lo que yo voy, para mí, la homosexualidad, y lo digo ya como persona, y repito, para mí la homosexualidad, la causa LGTB, es un problema que no es político, no lo voy a elevar a la mesa política, ni lo voy a discutir. O sea, si usted es presidente y la comunidad LGTB quiere reunirse con Antaurumala para debatir algo, no pueden reunirse como ciudadanos, pero no como homosexuales. Pero eso es discriminación. Si hay un recibo a la organización homosexual, tengo que recibir por equidad a todas las organizaciones heterosexuales, porque a mí me parece bien estúpido la palabra orgullo homosexual, tan estúpido como la palabra orgullo heterosexual. A eso voy. Entonces, pero yo soy heterosexual. Tú me preguntas cuál es mi concepto de la homosexualidad, te lo digo con franqueza. Me parece una aberración, me parece una decadencia. Y voy a cambiar mi opinión cuando la ciencia o un premio Nobel demuestre que un varón, por más hembra que él se asuma, pueda parir. Cuando un hombre pueda parir, yo me voy a retractar de mi posición anti-LGTB. Igual, esta es mi posición. No, está bien, ¿no? Yo solo estoy preguntando para escuchar su opinión. Pero sí, yo lo considero una aberración, porque no creo que haya un hombre en la tierra, un padre de familia en la tierra, o una madre de familia en la tierra, que se sienta orgullosa de tener un yerno como marido de su hijo. No creo que haya una persona tan monstruosa que tenga esa idea. Bueno, hay entonces gente, es decadencia. Eso es decadencia. Decadencia es cuando tú sabes que estás mal y a propósito lo haces. Porque si todo el mundo fuera homosexual, la humanidad se extinguiría en una sola generación. Entonces es decadencia. Porque la primera función de una especie, de un mamífero, es mantener la existencia, preservar la siguiente generación. Ahora, entonces esto no se da con la homosexualidad, por consiguiente es decadente y es despreciable para mí, pero lo respeto. Claro, ahora ahí quiero llegar, no por eso les voy a dar todo lo que ellos quieran. Ahí quiero llegar, no, ya, el tema de la opinión es su opinión, pero ya yendo al tema de los derechos, basándonos en su opinión, y si usted fuera presidente, ¿cómo se manejaría, por ejemplo, el tema de los contenidos que se dan en medios de comunicación? Porque si hablamos de homosexualidad, hablamos de personas que se encargan desde la conducción de programas informativos, programas de toda índole, que son homosexuales, hay gente que practica el travestismo en los programas. Además, las comunidades LGTB tienen su mes del orgullo, hacen sus cursos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo va a manejar toda esta situación? Porque eso va a querer continuar, usted los va a reprimir, les va a generar una zona para ellos, ¿cómo lo manejaría? Primero, de que quiero hacer ver de que en los 18 años que estuve preso en la cárcel de Piedras Gordas, solamente a los presos se les permite ver televisión de señal abierta, y como las antenas son malas, solamente se veía canal 2, 4 y 5, y solamente se veía televisión los días sábados en Piedras Gordas. Para mí era una tortura tener que soportar esa televisión globo colonial malparida y prostituida y corrupta. Porque, fíjese usted, compatriota Azul y Jairo, ¿no? A partir del sábado a las 4 de la tarde me tuve que soportar eso porque no había otra opción. Tenía que ver una programación sabatina donde había puros homosexuales de líderes de opinión, en todos los canales. O sea,
Si yo era un extranjero, yo hubiera pensado que el Perú es un país de maricones. Porque todos los líderes de opinión los sábados en la tarde son cabros. Yo pienso que todo. Y es más, las mujeres opacadas atrás. Y los hombres eran enanos o deformes. Entonces, esto es lo que se está enseñando en todas las casas del Perú, en millones de casas, estos líderes homosexuales. A nuestros hijos desde chiquitos hay que regalarles muñecas, porque es democrático. Yo me niego a eso, me rebelo contra eso. Me parece monstruoso. Y el tema que le pregunté... ahora voy a la televisión. Voy a la televisión. Nosotros vamos a expropiar toda la televisión de señal abierta, porque es pura basura. Y los dueños son puros privados, van a mayoría extranjeros. Se va a expropiar los canales de televisión. Totalmente, los voy a democratizar. O sea, nos va a expropiar. No, a usted no, compatriota, estoy hablando señal abierta, televisión limeña. Al resto no se les va a tocar, porque ustedes no tienen que tocar esto, pero dan noticias, no son corruptos, ¿no? Déjame terminar, por favor. La señal abierta no es infinita. Solamente existen 7 señales en el Perú, en el cielo. Caben 7 señales. Frecuencia a Canal 2, que es frecuencia latina, Canal 4 América TV, Canal 5 Panamérica TV, Canal 7 que es del Estado y los ATV. No hay más, no es infinito. Entonces, desde que apareció la televisión en el Perú en los años 60, los concesionarios son los mismos. Hace 65 años son los mismos dueños y cada 20 años se renuevan la concesión. Velasco les quiso quitar la señal y darla al pueblo organizado para que no haya esta televisión basura. Y son los mismos que se han paseado, los broadcasters, los dueños de esos canales, Chus, Carren, tanto Crucillat, Varus Ipche, todos se pasaron para la salita del CIR. Ahí están los videos, torres de millones de dólares. Y después se han echado con todos los presidentes por la marmaja publicitaria. Son cómplices de los presidelincuentes. Y nos dan una televisión basura, desinformativa. Yo pregunto, la señora Moquenica Delta, que todos los domingos habla ante millones de peruanos hace 40 años. El señor Jaime Altaos, 30 años en la televisión. Nicolás Lucas, 30 años en la televisión. Todos, ¿a quién le han ganado? Han ganado solamente un casting o han metido un braguetazo y son los yernos del dueño del canal. Están ahí, son dinastías. Federico Salazar, 40 años en pero la no puede ir contra su derecho al trabajo. Ellos pueden dar 50 años. Sí, qué bien. O sea, tú tienes estabilidad, ¿por qué? 40 años de trabajo, tu hijo, porque el papá de Federico Salazar también era miembro del canal. Pero si es un ente privado, tiene la libertad de contratar a quien sea, ¿no? Entonces yo estoy contra estas dinastías televisivas. Quizás tú estás a favor. No, yo estoy en contra. La idea de la entrevista es preguntarse usted para que conozcamos. Por eso lo voy a expropiar. Entonces, es para acabar con la carrera. Pero ¿cuál es mi posición? Esto es lo interesante. Yo no los expropio por ser individuos, no, porque considero que es mejor que lo tenga un colectivo que un individuo, si son 7 canales nada más. No es como internet que es infinito, acá son 7. ¿Pero qué colectivo? ¿Qué colectivo sería este que maneja los medios de comunicación? Por ejemplo, yo expropiaría Frecuencia Latina y obviamente nunca más la van a ver a la señora Mónica Delta. 40 años en la televisión creo que es demasiado. O sea, usted va a ver, ya, la retiro Mónica Delta porque tiene mucho tiempo conduciendo. También considero que 40 años es demasiado tiempo. 40 años en la televisión es mucho tiempo, por supuesto es una vida, 2 generaciones. ¿Qué le pasa? Pero es su profesión, o sea, ya no es su profesión. Esta señora no es dueña del canal, ella es empleada del dueño del canal, que no sabemos quién es, pero es un extranjero. Sí, pero trabaja, pues, o sea, trabaja, bueno, claro, trabaja, pero en el Perú hay 2 millones de desempleados. Porque esta señora tiene privilegio, pero no, ese no es el fondo. El fondo es el siguiente, el fondo es que yo considero que el verbo social, que es la televisión masiva, no puede estar en manos de un individuo, sino de un colectivo. ¿Cuál es el colectivo? El colectivo, por ejemplo, Frecuencia Latina se expropia y se le entrega a las universidades y a los colegios profesionales. Ellos que pongan su directiva y que pongan su línea periodística y contraten sus nuevos periodistas y defiendan su causa. Va a ser mejor que esta cochinada que tenemos. América TV se la quitamos, se lo vamos a los sindicatos, a la CGTP, al SUTEP, a los cocaleros, y que pongan su línea, que pongan sus periodistas, que defiendan su línea. ¿Y qué? Canal 5, se lo vamos a los institutos armados, que ellos defiendan su línea, a la policía, al ejército. Esa es la idea. ¿Pero qué saben ellos de televisión? Esa es la idea, hacer más colectivo el verbo social, más representativo. Porque, por ejemplo, a mí me escucha la gente, estoy entrevistado y sido gentilmente invitado por ustedes, porque algo habré hecho, que a algunos peruanos les interesará escuchar las sabidurías o las sandeces que yo podría hablar.
Pero, a que todo vamos declaraciones polémicas. Claro, casi, pero yo ¿no? pregunto, el señor Jaime de Altaos, la señora Mónica Elsa, que tienen 40 años en la televisión, aparte de un casting, y sabemos cómo se ganan los castings en la televisión limeña, aparte de un casting, ¿qué han ganado? ¿A quién le han ganado para tener ese poder de hablar Señor ante nosotros Altauro, todos los días? antes de que nos gane el tiempo, ya vamos sí. a culminar ya la entrevista, son las 8:17 porque también tenemos una entrevista con la señora Verónica Mendoza. Ah, caray. Antes de culminar me la dio junto, ¿no? entrevista, No me dio junto. señor Antauro, No, mi avión, no me la di cuenta. pregunta es la siguiente, ¿no? Por ejemplo, si el fallo en la segunda instancia le da en su contra, ¿usted haría alianza con otro partido político? Miren, las alianzas van a ser a partir de abril, pero aparte de alianzas existe la figura de la integración. Entonces, son opciones. Lo reconozco, compatriotas Juli, son opciones que tenemos y las estamos evaluando, No no las las descartan. descartamos. ¿A quién ve con Bien. simpatía, para decirlo rapidito, para poder una Puede posible alianza, alianza? Verónica Mendoza. Está por acá, de repente ya salen y se hacer- comen un cevichito pueden hacer y alianza ahí pueden nomás, hacer ¿no? su alianza. ¿Cómo? A ver, repita. Claro, pueden hacer alianza con la señora Verónica Mendoza. Mire, Podrían hacer- mire, compatriota Zuni, nosotros tenemos un programa que son 10 puntos. Ya. Asamblea Constituyente, aplicar pena capital a los predelincuentes, no puede haber un extranjero con trabajo, soy un peruano desocupado, renacionalizar todos los extranjerizados, ¿no? Etcétera. Si el programa político de la señora Mendoza o de cualquier otra señora, cualquier otro señor coincide con lo nuestro, encantados, conversamos y podemos orientar. Ya, pero ¿hay alguien que usted ve con simpatía? ¿Entre quiénes? Entre los que conocemos, ¿no? Cualquier candidato o precandidato o posible candidato. Sí, veo a gente. Mi simpatía es en proporción directa a la coincidencia con nuestro programa político, nuestro ¿Como discurso. quién, por ejemplo? Mira, con los movimientos de izquierda, nosotros tenemos mucha coincidencia en el sentido que convergemos en una asamblea constituyente. Con algunos movimientos de derecha también tenemos coincidencia en lo que respecta a seguridad ciudadana. Porque el nacionalismo, nosotros no contemplamos las coordenadas políticas en función a derecha e izquierda, sino globalismo versus nacionalismo. Primero lo extranjero, primero lo nacional. Entonces, tenemos en nuestras banderas coincidencias con ambas derechas e izquierdas, pero reconozco, nuestras banderas más coinciden con la izquierda que con la derecha. Aquí en Tumbes tiene ya alguien que se encarga de la preselección de candidatos, se han vendido varios nombres. Pero ¿tiene Sí. alguien seguro o todavía están evaluando? Estamos evaluando, pero acá ya tenemos ya cuadros tumbesinos como el compatriota Gumercindo, el compatriota Elvis de Zorritos y otros más que la ciudadanía va a ir conociendo poco a poco. Bien. Bien, señora Antauro, muchísimas gracias por la entrevista. Esperemos volverlo a tener nuevamente Que por tal acá vez porque sus para declaraciones Andrés. causan polémica y muchas veces asustan también, ¿no? Pero mire, compatriota Zuni, mira, yo estoy en Tumbes, mis hijos, mi familia es tumbesina, creo que en algo también me puedo considerar tumbesino. Trabajé 4 años en los cuarteles de infantería acá, y le puedo decir que el pueblo tumbesino es pueblo valiente, pueblo de frontera. Es el pueblo que ha mantenido Pueblo contacto valiente y en la olvidado patriotismo por las siempre. autoridades. ¿Cómo? Tumbes es un pueblo valiente, Cierto. ¿no? Y olvidado por las autoridades. Ese es un problema. Sí. Y además que se dice que en Tacna comienza la patria, pero en Tumbes también comienza. Y acá fue una guerra victoriosa. Acá hubo una guerra victoriosa. Ojalá podamos Bien. tener la oportunidad de volver a conversar con usted en otra ocasión. 8 de la mucho mañana gusto. con 20 Con minutos. mucho gusto. Muchísimas gracias. Y tenemos que ir a la pausa y regresamos.